Alberto Acosta Burnó nos acompaña esta mañana. Alberto, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Como lo dije al inicio del programa, tenemos que dejar de hablar de solamente electricidad, tenemos que empezar a hablar de energía, y para hablar de energía no podemos dejar de hablar de petróleo. Y la situación del petróleo en nuestro país es caótica, crítica. Usted acaba de presentar un paper, un estudio sobre por qué deberíamos mirar ya seriamente a la inversión extranjera y también nacional para poder incrementar la producción de petróleo. Bueno, lo que sucede es que el sector petrolero tiene mucho en común con el sector eléctrico. Ambos son sectores estratégicos que en castellanos corresponden a monopolios estatales. Esto es un modelo estatizante que se impulsó desde la Constitución de 2008. Lo que hizo es relegar a la inversión privada en ambos sectores a una mera excepcionalidad. Como resultado, ambos sectores están en una caída libre. En el sector petrolero, la producción ha caído en 100.000 barriles en la última década. Es preocupante, cada vez producimos menos petróleo, estamos menos capaces de abastecernos energéticamente. Y como resultado, vemos también que este modelo estatizante lo que hizo es expulsar la inversión privada. En el 2007, la inversión privada representaba el 51% de la producción total. Ahora, la producción privada es apenas 21%. Cayó del 51 al 21% en la actualidad. En manos de Petroecuador está lleno de restricciones económicas, restricciones técnicas, hace un manejo inadecuado de los activos y el resultado es que la producción sigue en declive. Esto es lo que tenemos que cambiar y por eso es que es tan urgente abrir la puerta nuevamente a la inversión privada, porque si persistimos con esta política estatizante, el sector va a seguir en un declive permanente hasta que ya no seamos capaces de abastecernos energéticamente. ¿Qué podemos hacer justamente para atraer la inversión privada? Que entiendo que sí hay empresas internacionales interesadas en invertir en el Ecuador por el pronóstico de que todavía se puede hacer exploración y extracción de petróleo, pero también se puede reaprovechar o aprovechar muchísimo más los campos maduros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que impide que esa empresa privada invierta en nuestro país? Bueno, primero necesitamos tener una estabilidad, reglas claras, un plan de largo plazo. Las inversiones petroleras demoran 15 años en recuperarse. Entonces necesitamos planes que vayan más allá de los gobiernos. Segundo, hay que eliminar todas las trabas que existen para la inversión, que existen abundantes. Tercero, hay que concesionar aquellos campos que están en manos de Petroecuador y que no tienen los recursos para poder, ni la tecnología, para poder explotarlos adecuadamente. Esto significa reconocer la importancia de esos contratos de participación para poder aumentar la exploración, para poder mejorar la recuperación de petróleo. Hay que fomentar, renovar concesiones existentes y hacer nuevas concesiones, mediante nuevas licitaciones transparentes que permitan atraer capital internacional, empresas de prestigio con alto conocimiento, alta tecnología, para que puedan hacerse cargo de esos campos petroleros subutilizados por Petroecuador. ¿Qué significa esto? Que Petroecuador tiene que devolver esos campos subutilizados al Ministerio de Energía para que puedan ser licitados nuevamente. El beneficio de estos contratos de participación y de licitar nuevamente estos campos es que va a permitir aumentar la producción e incentivar la exploración. Las reservas de petróleo en el Ecuador no han crecido por falta de inversión. Las reservas crecen en el mundo, lamentablemente en Ecuador no lo hacen. El Ecuador se ha estancado en materia petrolera, pero esto puede cambiar si colocamos los incentivos correctos y entendemos que el país se beneficia con la inversión, porque esa inversión privada permite generar rentas para el Estado, rentas para el país, rentas para los ciudadanos. Es decir, el país gana reviviendo al sector petrolero, abriendo nuevamente la puerta a la inversión privada. Ahora, dentro de Petroecuador hay una corriente fuerte, principalmente representada por los empleados, los sindicatos, que manifiestan que el mismo Petroecuador puede hacer esa exploración, explotación y generación de recursos a nuestro país. Si es que, yo creo que técnicamente hay muy buenos técnicos, Alberto, pero ¿por qué no se puede, digamos, cumplir esa aspiración o esa definición que tienen desde los sindicatos de Petroecuador? Bueno, lo que sucede, vemos que en la práctica no lo han podido hacer. Puede haber personal muy capacitado, pero es una empresa que tiene grandes falencias. Una empresa que no reporta de los resultados a nadie, no tiene balances auditados. La empresa más grande del país
no tiene balances auditados. Es algo inaudito. Una empresa que además no tiene recursos, porque esa es la realidad. Le faltan recursos para invertir. Una empresa que además de no rendir cuentas a nadie, no tiene la tecnología tampoco. Hay una tecnología de punta que es necesaria para poder incentivar la producción. Entonces yo creo que es momento de abandonar esa visión estatizante que tiene el país y aprender de los casos de éxito que existen muchos en la región. Por ejemplo, el caso colombiano. Colombia fue capaz de superar con menos reservas que el Ecuador, porque Colombia tiene mucho menos reservas que el Ecuador, y fue capaz de superar la producción ecuatoriana, creando un marco atractivo para la inversión, abriendo la puerta a la inversión. Eso beneficia al Estado colombiano, eso beneficia a los ciudadanos colombianos, porque lograron elevar su producción significativamente. El modelo brasilero también se basa en los contratos de participación, abrir la puerta a la inversión privada. Han encontrado reservas gigantescas. En Guyana, es decir, en toda la región se utiliza de manera intensiva y se busca ampliar las reservas petroleras, mientras que en Ecuador nos dice Petroecuador, yo sí lo puedo hacer y no quiere que otros lo hagan. Pero estemos muy claros, cuando hay capital privado para hacer esas inversiones, el primer beneficiario es el Estado ecuatoriano, porque esas rentas las recibe el Estado, porque el Estado participa de esas rentas sin tener que invertir, sin tener que arriesgar en esa exploración, porque la exploración es una inversión de riesgo. A veces se encuentra, a veces no se encuentra. Entonces, es un beneficio para el país porque genera rentas, genera exportaciones y genera ingresos para los ciudadanos. Alberto, hablemos de lo que pasó con el bloque 16 y 67, que veo que usted lo menciona en su análisis publicado el día de hoy, que hace 2 años el gobierno, ahí en el caso del gobierno de Guillermo Lasso, lo que se dijo era que se revertía, se devolvieron esos campos que estaban en manos de Repsol y que se devolvían al Estado, a Petroecuador, y que ellos lo iban a operar. Eso dijeron por un lado, por otro lado que lo iban a licitar en 2 meses, dijeron, rechazando una oferta que ya tenían en firme y sobre la mesa para hacer una inversión importante en el crecimiento de la producción de ese campo. No sé si podemos analizar qué fue lo que pasó y a la larga los resultados, que pelearon para explorar y explotar ese campo, y en qué quedó. Bueno, nos están diciendo lo mismo que dicen ahora. Nosotros lo podemos hacer, eso nos dice Petroecuador. Entonces asumieron el campo, el bloque 16, el bloque 67, y a pesar de que había una oferta de la empresa que había manejado ese campo durante 20 años, una oferta de invertir $300 millones y de aumentar la producción de 15,000 a 20,000 barriles. Pero ¿cuál fue el resultado? Petroecuador asumió ese campo y al año siguiente la producción había caído ya 30%. Ese fue el resultado. Menos producción. ¿Y eso qué significa? Pérdidas para los ecuatorianos. Estamos produciendo menos petróleo en un campo que podría producir muchísimo más. Son millonarias pérdidas y nuevamente un activo subutilizado. Petroecuador sigue acumulando activos y que no los logra manejar por falta de recursos, por falta de transparencia y por falta de tecnología. Un panorama similar yo creo que se avecina con el OCP, que es lo más reciente. En noviembre de este año, el 30 de noviembre, va a pasar también a manos del Estado. Se rechazó una oferta del inversionista de hacer una inversión de $130 millones para construir una variante alejada de la erosión del río Coca. El Estado dijo, no me interesa, lo voy a hacer yo, lo va a hacer Petroecuador. Se le va a entregar a Petroecuador ese oleoducto y yo creo que el resultado ya lo podemos esperar. Falta de inversión, la erosión seguirá avanzando y no se construirá la variante hasta que la erosión no se haya llevado el oleoducto. Lamentablemente, nuevamente, una decisión equivocada. En lugar de liberar al Estado de esa necesidad de invertir, porque el Estado no tiene recursos y tiene urgencias de invertir en muchas áreas, en lugar de liberarle de recursos a través de mecanismos adecuados, contractuales, que permitan que el inversionista sea un privado y que el Estado participe y gane de ese beneficio, el beneficio de esas rentas, lo que se hace es nuevamente se le entrega todo a Petroecuador, que ya acumula el grueso de las reservas petroleras ecuatorianas, pero que no tiene capacidad técnica ni financiera para poder extraer esas reservas. ¿Quién pierde? Los ecuatorianos. Son pérdidas millonarias, los ingresos que no podemos recibir, y hay que estar muy claros. El petróleo es el eslabón fundamental en la transición energética. Sí, y mucho se habla de la transición energética, de las energías del futuro, etcétera, pero para eso se necesita inversiones. Y el petróleo es el que nos va a permitir hacer esas inversiones para dar ese salto y una visión de largo plazo, ir hacia una matriz
energética sostenible. Ese es el gran desafío del país, pero para eso tenemos que salvar al sector petrolero, que este momento está en esas manos estatizantes de Petroecuador, que no quiere que haya inversión privada, que no permite que participen los privados, como sí lo se ha hecho en países, incluso países tan nacionalistas como México, que claro, aplica de manera persistente las concesiones y mecanismos de contratos de participación para incentivar la exploración, para incentivar una mayor descubrimiento de reservas y a su vez mayor producción y generación de ingresos. No solamente México, Alberto, Nicaragua. Es decir, de qué estamos hablando, en dónde nos estamos quedando. Digamos, aquí se expone un discurso ideológico, estatizante, cuando los países, digamos, líderes en esa ideología están dando un giro hacia la inversión privada y mirando nada más y nada menos que a los Estados Unidos. Pero quisiera un comentario sobre eso de usted y también sobre cómo atraer a la inversión extranjera. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para atraer a la inversión extranjera? Porque en la modalidad de tipos de contrato es ahí donde está la disyuntiva y la discusión dentro de Petroecuador. Sí, bueno, hay varios frentes que hay que trabajar. O sea, primero es el tema de tener una estrategia de largo plazo, porque en el Ecuador las estrategias cambian permanentemente, no tienen visiones de largo plazo, cada gobierno quiere refundar el país. La inversión petrolera necesita una estrategia país de largo plazo, eso es fundamental. Segundo, eliminar todas esas trabas que existen, las trabas institucionales. Un permiso ambiental es una tarea prácticamente imposible en el país. Toda la tramitología y toda la oposición que se produce desde el interior de quienes están en el área energética, del Ministerio de Energía, de Petroecuador. Esas visiones estatizantes están en esos funcionarios que hacen todo lo posible para trabar cualquier inversión. Entonces hay que trabajar en eliminar todas esas trabas. Hay que modernizar, por el tercer tema, por el tema contractual, definitivamente hay que modernizar, hay que ampliar las opciones contractuales. Hay muchas opciones contractuales que son muy viables para todo lo que tiene que ver con exploración, mejora de la eficiencia. Es necesario utilizar contratos de participación. Eso alinea mejor los incentivos entre el Estado y los inversionistas. A ambos les conviene que el resultado sea exitoso porque las dos partes ganan de este proceso. Entonces hay que tener una mayor apertura contractual, permitir mejores y mayores formas contractuales para poder mejorar también esa inversión. Un tema fundamental, el seguir buscando, ampliando las reservas. Y eso se logra también vía abrir la puerta a esta inversión en participación. El país no puede quedarse sentado con las reservas que tiene, que además están parqueadas en Petroecuador, que no puede invertir. Necesita ampliar sus reservas, igual que hicieron países como Estados Unidos, que pasaron de ser importadores netos de petróleo, en este momento son los mayores productores mundiales de petróleo, y han ampliado sus reservas significativamente. ¿Y cómo lo lograron? Con inversión privada. Ellos no decían, tengo la empresa estatal y yo me encargo de todo y yo lo puedo hacer todo. Es que nadie lo puede hacer todo. Incluso, veamos un país, los comunistas chinos entendieron hace mucho tiempo que no podían basarse solo en inversión pública. Ellos abrieron su mercado a la inversión privada aceleradamente y por eso lograron crecer como crecen ahora. Lamentablemente en el Ecuador todavía hay estas visiones estatizantes donde se dice, no, Petroecuador tiene que hacerlo, que lo haga solamente ellos, y vemos que el resultado es que Petroecuador no lo puede hacer, lo está haciendo muy mal. La producción está en declive, en caída libre, la producción petrolera, 100,000 barriles menos en la última década. Debemos ya abrir los ojos y decir, aquí tenemos una crisis importante, esto tiene que cambiar la estrategia, y la nueva estrategia tiene que ser, tenemos que abrir la puerta a la inversión privada, para de esa manera que el Estado se beneficie de mayores rentas, que los ciudadanos se beneficien de mayores rentas y mayor riqueza, y de esa manera haya más bienestar en el país. Ahora, le tengo dos preguntas más. La una, recuerdo muy bien que cuando revirtieron el bloque 16 y 67 y se dieron el lujo de rechazar una inversión de $300 millones, diciendo que la empresa que estaba ofreciendo no era una empresa conocida y era una empresa mediana. Dijeron también que no tenía experiencia, sin tomar en cuenta la experiencia que tenían los directivos o los nuevos dueños de esa empresa. Y uno de los argumentos que se presentó en ese momento, Alberto, era que querían que vengan las grandes. Sí, querían conseguir que las grandes inviertan en nuestro país, y las grandes están migrando hacia otro tipo de negocios y salieron hace rato de Latinoamérica y no van a volver.
Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta también que tenemos que abrir la mente a que vengan nuevos capitales de nuevos tipos de empresas medianas e incluso pequeñas. No sé si usted coincide en eso conmigo. Yo creo que realmente ese fue un argumento de pretexto de esta visión estatizante. Realmente lo que no querían en Petroecuador era que venga inversión privada. Eso es lo que no querían. Entonces, porque es un absurdo que nos pongamos a escoger y decir, no, esta inversión no me gusta, quiero esta empresa, no quiero esta, me gusta esta o me gusta tal otra. Si hay una empresa que tiene experiencia, tiene los capitales, está ofreciendo una inversión, pues hay que dar la bienvenida. Qué bueno que haya empresas interesadas en invertir en el país. Y sí, es la realidad, las grandes empresas petroleras ya no les interesa participar en campos pequeños como son los ecuatorianos, el ecuatoriano, y prefieren enfocarse en campos grandes y trabajar en la transición energética, que es su prioridad en este momento. Pero existe toda una gama de empresas medianas, como las que desarrollaron el petróleo en Colombia, las empresas medianas o más pequeñas, que son perfectamente aceptables y qué bueno que haya ese interés en invertir. Pero lamentablemente yo creo que aquí la barrera realmente es ideológica. Esos funcionarios en Petroecuador no quieren abrir la puerta a la inversión privada. Quieren seguir manejando ese espacio de poder, porque al final del día es un espacio de poder, sin importarles el costo que esto tiene para los ciudadanos, el costo que tiene para el fisco, porque el petróleo está en caída libre en el Ecuador, cada vez generamos menos ingresos por petróleo, a pesar de que tenemos reservas de clase mundial. Pero eso no les importa, ellos prefieren seguir manteniendo sus espacios de poder y bloquear a la inversión privada. Mi última pregunta, Alberto, es, no sé cómo ve usted, cómo garantizar a las empresas que sigan manteniendo ese interés de invertir en el Ecuador, qué es lo que tenemos que hacer y cómo puede afectar, por ejemplo, decisiones como la que se ha tomado con Cable Andino y Telconet. Esa repentina cancelación de contrato que pues no sé qué imagen nos da afuera y cómo puede intervenir o influir en esta necesidad que tenemos de que venga inversión extranjera, no solamente en petróleo, en todo lo demás. Bueno, lo que ha sucedido con Cable Andino es un precedente nefasto para la inversión en general, porque demuestra la inseguridad jurídica que tiene este país, que las decisiones se toman por lo que piense la opinión pública, que eso es lo único relevante, y no por seguir las reglas. Que las decisiones se toman por nombres y apellidos, cuando la decisión en un país con institucionalidad, las leyes y los procedimientos son para los amigos y para los enemigos, no importa los apellidos, los procesos tienen que respetarse, las normas tienen que respetarse. Entonces, en materia petrolera, definitivamente para que haya esa inversión yo creo que tiene que haber una modificación, hay que empezar desde abajo, desde las normativas, simplificar y hacer normativas más transparentes para reducir la discrecionalidad. Por ejemplo, al momento de conseguir un permiso ambiental, tiene que simplificarse el proceso. No puede ser que un burócrata pueda bloquear una inversión durante años. Tenemos más de 8,000 permisos ambientales represados en la actualidad. Esas son inversiones represadas. Eso es bienestar represado, bienestar que no se da. Entonces necesitamos modificar esas normativas para facilitar esos procesos, para reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Eso tiene que también modificarse a un nivel un poco más alto, que es las leyes, una modificación legal que también abra de una manera más definitiva esa puerta de excepcionalidad para la inversión privada. Eventualmente, la reforma tiene que ir a nivel constitucional. Eso de ahí tomará más tiempo, no se puede hacer de manera inmediata, pero necesitamos acabar con este pernicioso concepto de sector estratégico y de excepcionalidad para la inversión privada. Pero nuevamente, esa es una reforma que toma tiempo, mucho más compleja. Por eso es que hay que trabajar desde lo sencillo, modificar las normativas que se puedan hacer de manera inmediata, para facilitar todos los procesos, para dar seguridad a la inversionista y decir, bueno, aquí ponemos reglas transparentes, queremos hacerlo, queremos inversión y estamos facilitando que se dé esa inversión, modificar las leyes, que es un segundo nivel, y eventualmente, en el largo plazo, pensar ya en una modificación constitucional que deje de tratar a la inversión privada como una excepcionalidad y que la trate como igual con la inversión pública. Necesitamos toda la inversión pública posible, pero también necesitamos toda la inversión privada posible y toda la inversión mixta posible. Necesitamos inversión, eso es lo que necesita este país con urgencia para salir del subdesarrollo. Gracias, Alberto Acosta Burneo, por estar esta mañana con nosotros, justamente haciendo este llamado a la conciencia, a partir de análisis
económicos y técnicos que nos demuestran cuánta necesidad tenemos de pues, ponernos realmente a conversar en serio sobre la necesidad de atraer inversión extranjera. Y simplemente un llamado a la reflexión en este momento que necesitamos tanto esa inversión, que nos regresen a ver, que confíen en nosotros. Qué delicado tomar decisiones de acabar con contratos de empresa privada que nos dan una mala imagen, más allá de los intereses políticos que se puedan tener en la mitad. Se debe priorizar el interés general y el interés nacional. Este va a ser un tema de la lista de visionarias, un tema, vamos a profundizar en la investigación de este tema para poder ir desarrollando las distintas aristas acerca de qué debemos hacer y cómo podemos hacer para atraer inversión extranjera en nuestro país, partiendo también de las ofertas que ha hecho el gobierno. Simplemente con esto termino, Alberto. Dijo que va a lanzar a licitación el Campo Amistad. El ministro Goncalves dijo que para enero iba a estar ya el concurso listo. Bloque 16 y 67, y también ofrecieron Sacha, a la que llaman la joya de la corona. Y con eso, de eso también queremos hablar en un futuro. Gracias, Alberto. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto.